Este tema que les cuento, el Padre me dio en esta semana para compartirles, es un tema que tiene mucho que hablar, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan de Levántate y resplandece, de Talita Kum? Venimos hablando de ese posicionamiento que el Padre nos da en medio de lo que Él nos está pidiendo de soltar, ¿sí? En medio de este quitar de nuestra vida para que Él nos llene, para que Él nos asigne lo que Él quiere de nuestras vidas. Y una de las cosas que el Padre me hablaba en estos días, y me venía esta frase: salid de Babilonia, salid de Babilonia. Entonces yo dije, aquí hay algo más que el simple hecho de lo que sabemos, que es salir de Babilonia, ¿sí? Y estuve orando y el Padre me dio la palabra. Vamos a ir a Jeremías 51, 45. Dice Jeremías 51, 45: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira de Adonai. Fuerte, ¿no? Es decir, que el Padre nos está pidiendo no solamente que nos levantemos, que nos posicionemos, que soltemos, sino también nos está diciendo, ¿se acuerdan que siempre yo les dije, fíjense los verbos? Nos está diciendo, salgan, salgan de Babilonia. Y cuando nosotras investigamos un poquito desde el hebreo, ¿qué es Babilonia? Cuando él nos está diciendo, salgan de Babilonia, en el hebreo esa palabra viene de Babel, y Babel viene de la palabra hebrea Balal. Balal tiene que ver con confusión, con mezcla. En el griego, Babilonia significa puerta de los dioses, es decir, que es una puerta por la cual el mundo entero ingresó hacia la idolatría. Y cuando hablamos de dioses, no pensemos solamente en los muñecos, ¿sí? Sino también, ¿se acuerdan que estábamos hablando en 1 Samuel 15, que como pecado de obstinación es, dice, adivinación, y como ídolos o idolatría es la rebelión, ¿sí? Lo dije un poco entreverado, pero ustedes me entendieron. Hablamos de la obstinación y hablamos del tema de los terafines, esos idolitos, esas cositas que hay en nuestro corazón que nuestro Padre nos está pidiendo porque quiere que solo Él sea el centro y solo Él esté en el trono de nuestra vida. Eso es lo que nos está hablando cuando habla de los terafines, cuando habla del tema de los dioses y de la idolatría. Y Babilonia tiene que ver con toda esta mezcla, con todo este sincretismo religioso, con toda esta confusión, y tiene que ver con esta puerta a estos terafines, a estos ídolos, y también a los dioses de las naciones. Entonces, lo que nos está diciendo Adonai, ustedes que son mi pueblo, ustedes que son mis mujeres de Sión, mis escogidas, pueblo mío, lo que deben hacer es, así como entraron, salir, salir de allí. ¿Por qué? Porque dice, salve cada uno su vida del ardor de la ira de Adonai. Cuando vemos Babilonia ya no como algo histórico, sino también la tenemos nombrada en Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, para que no recibas sus plagas. Fuerte. Lo que está diciendo es que nosotras
si estamos realmente siendo despertadas por el Espíritu de verdad que nos guía por el camino hacia esa puerta que es Yeshua, que nos lleva a libertad de todo lo que es un sistema religioso, un sistema político, un sistema económico, un sistema de gobierno, todo lo que tiene que ver que es contrario a Elohim y a su reino. Entonces, Adonai lo que está diciendo es, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si no recibes esta palabra y te quedas allí en mezcla, en confusión, entonces dice, van a llover plagas. En Babilonia van a llover plagas, está profetizado. Babilonia, así como la Babilonia histórica, va a caer. Pero ¿qué hace Adonai? Lo que hace Adonai es alertar a su pueblo, alertar a sus escogidos. Y por eso es tan importante este llamado. Porque a veces uno dice, bueno, Elohim me llamó a esto o aquello. Bueno, hoy el Ruach, el Espíritu, está alertando, está despertando tu vida, mi vida, a levantarnos y a salir. ¿Para qué? Para estar resguardados del juicio de Adonai que viene. Vivimos en tiempos donde lo anormal es cotidiano, es normal. Se normalizó lo anormal. Podemos ver por las redes, podemos ver la televisión, todo se volvió normal, lo anormal. Y la mezcla se volvió aceptable. Es decir, Babilonia entró en los corazones y ahogó en muchos del pueblo escogido la voz de Adonai. Por eso el Padre nos está diciendo, salgan de en medio de ella. Ahora, antes de accionar con este impulso de salir, porque nosotros los que somos del pueblo somos llamados a salir aparte de que de Babilonia. Somos los que fuimos llamados, los del camino, los que somos kedoshim, apartados, santos. Dice Adonai, sed santo, porque yo soy santo. Y en todo este despertar que el Padre nos está hablando durante ya varios meses, Él nos está reestructurando mentalmente, nos está edificando, nos está sanando en nuestro interior, nos está diciendo, yo te levanto como esa niña y te digo, Talita cum, levántate de ese lugar de postración, de ese lugar de muerte, levántate de muchas veces esa inmovilidad que produce el estar dentro de un ambiente donde está Babilonia. Muchas veces Babilonia no mata, sino que adormece. Es así. Que adormece nuestra conciencia. Viene como un espíritu de estupor, de adormecimiento, de letargo, de conformismo, de rutina espiritual, de decir, bueno, yo hago esto, tengo que hacer esto, cada Shabbat hago esto, cada reunión tengo que hacer esto. Y como muchas veces automatizado, en forma automática, hacemos lo que tenemos que hacer para Dios. Pero nuestra conciencia está aletargada, adormecida. ¿Por qué? Porque al estar adormecida se adormece el discernimiento, porque estamos en confusión, porque estamos con mezclas, porque hay dilemas, porque hay disociación cognitiva. Y esto lo que produce es un estrés. El estrés prolongado lo que produce es un cansancio mental. Y eso es ese adormecimiento donde no podemos discernir dónde está lo verdadero y dónde hay grados de error. No podemos discernir los alerta del espíritu diciendo, por ahí no es, eso no está bien, o deberías haber hecho esto. Entonces,
Lo que Adonai nos está hablando es que el Padre nos habla en nuestro interior y nos despierta como a esa niña. Él despierta en nuestro interior y Él quiere que nosotros no estemos dentro de un sistema opresor. Y cuando hablo de opresión, vamos a ver aquí un poquito, porque no solamente se está hablando a gran escala, mundialmente, que sí, es un sistema perverso y opresor, sino que muchas veces el sistema está en una iglesia, está en un hogar, está en una casa, está con la familia, está con el entorno. Y muchas veces el sistema babilónico está oprimiendo desde adentro. Está en nuestra mente, está en nuestro nefesh, en nuestro ser. Por eso Babilonia oprime y daña, nos confunde, normaliza el abuso. Y esto lo podemos ver, como te decía, en sistemas religiosos, en familias con narcisistas, en lugares donde hay esclavitud espiritual, emocional, no te dejan ser quien eres. Hay relaciones que te drenan interiormente y eso lo que hace es entrar en lo que se llama un estrés postraumático que te aletarga, te adormece, te bloquea. Y no es espíritus que te bloquean, no, es el mismo sistema nervioso en estado de alerta constante, llega a un punto que colapsa. Entonces, lo que el Padre está hoy guiándonos es a tomar una posición de sanidad y levantarnos, porque despertarnos no es suficiente, porque podemos decir, sí, uy, qué mal, esto o aquello, o por dónde venía caminando y qué mal, qué errada que estaba, pero no queda ahí, sino que tenemos que levantarnos, ponernos de pie, tomar una posición. Y el levantarnos no significa saturarnos con más actividades, hacer más, exponernos más, demostrar mayor espiritualidad, no. Levantarnos es empezar a poner límites, sin culpa, es dejar de negociar, dejar de tolerar lo que Elohim no aprueba y empezar a ser restaurada en nuestra identidad. Porque nadie puede caminar erguida si está siendo esclava de Babilonia. Hay un salmo por allí, creo que es el 137, que dice que colgaron las arpas en los árboles y junto al río de Babilonia, el enemigo les decía que canten cánticos de Sión, que adoren, que alaben. Y ellos decían, ¿cómo nosotros vamos a estar cantando cánticos de celebración, de pueblo en fiesta, cuando estamos cautivos en Babilonia? Y esa es una de las características que se presentan en una vida que está cautiva en Babilonia. Deja de tener cánticos, deja de expresar gratitud y gozo y alegría. El gozo de la salvación como que se fumó. ¿Por qué? Porque Babilonia crea ovejas, personas, sanados a medias, perniquebradas. Deja personas obedientes a medias, con mezclas, con confusión, que están conscientes pero están paralizadas, están inmóviles. ¿Por qué? Porque hay un yugo de esclavitud. Entonces, Adonai nos está diciendo, salid de allí, pueblo mío. Salgan de confusión, salgan de mezclas, salgan de ese sistema que no es el reino. Vamos a leer Apocalipsis 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas sus plagas. Zacarías 2:7 dice, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate.
Fuerte, ¿no? Perdón. Babilonia no es solo un lugar, es un sistema, es una mezcla espiritual, es control disfrazado de amor, es religiosidad sin obediencia. Y el Padre nos está diciendo que nos escapemos. Ahora, no estamos hablando de aislarnos de todo el mundo y meternos en una burbuja, sino que nos está diciendo, dejen de participar. Ustedes, si tienen los ojos abiertos, son parte de ese remanente fiel, no son parte del montón y tienen que accionar de acuerdo a la luz que están teniendo. No pueden seguir mezclándose, no pueden seguir participando, como dice la luz y la oscuridad. Entonces, la pregunta aquí es, pensemos, ¿qué es lo que estoy permitiendo en mi vida que me quita del lugar de pueblo santo, apartado, dentro del reino, y me lleva a confusión? Me lleva a negociar con cosas que no tengo que negociar ni guiñarle el ojo. Me lleva a mezclarme. ¿Qué es lo que me hace que venda la verdad para agradar a otros? ¿Qué es lo que me está esclavizando y yo lo estoy permitiendo, pudiendo ser libre porque tengo miedo o tengo culpa de poner límites? O capaz que estás pasando una situación en un entorno que decís, está mucho en juego si yo me levanto y salgo. Está mucho en juego. Toda una vida, capaz que invertiste mucho tiempo, o capaz que no estás tú sola y hay gente que arrastras, por así decirlo, ¿no? Que te, que te observen y que te observan y que repercutiría en ellas. El tema aquí es, compra la verdad y no la vendas. No importa el que dirán. Porque salir de Babilonia es honrar la voluntad de Adonai. Es sanar sin esconder el dolor, sin espiritualizar. Es servir en el reino sin competencia, sin competir uno con el otro. Es honrar el descanso dentro del reino, el Shabbat. Ordenar todo lo que es finanzas, con libertad, sin miedo, sin abusos. Es dejar relaciones que me hacen mal, que me llevan a confusión, que me roban la paz, que me quitan la seguridad. Entonces, es jugarse por la posición que el Padre nos está queriendo dar. ¿Se acuerdan como esa segulá y como esa corona de reino en las manos del Dios tuyo? Cuando Él nos está diciendo salgan de Babilonia, nos está diciendo que salgamos de un modo operativo donde hay personas heridas que nunca despertaron, que son como autómatas, como robots anestesiados, que hacen las cosas, pero no las hacen con una relación con Dios, no las hacen de corazón, no las hacen por amor o por temor a Elohim, en amor, sino porque hay que hacerlas. Entonces, Adonai lo que está diciéndonos es que hay un triple llamado. Es Talita Kum, a ti te digo, despiértate, levántate y te alumbrará Yeshua, toma tu posición y resplandece. Pero para resplandecer tienes que salir de Babilonia, tenemos que salir, porque Babilonia opaca ese resplandor. Dice Jeremías 51:7 que Babilonia es copa de oro que embriagó a toda la tierra. Y esto tiene que ver, se conecta con Apocalipsis 18:3, cuando dice, las naciones han bebido del vino de su fornicación. Y ese vino representa confusión,
placer sin verdad, espiritualidad sin santidad, éxito sin obediencia. El hecho de estar en un lugar donde te inyecten un poco de punchi para arriba, entusiasmo, y te hacen sentirla mejor, no significa que allí esté operando la verdad del Evangelio, que estés en un lugar donde no es Israel, sino Babilonia. Nosotros tenemos que ir hacia Israel. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, el padre me indicaba, con mucho pesar, el ver cómo las ovejas que cruzaban, que estaban aprendiendo de la palabra desde la perspectiva hebrea, estaban siendo seducidas y estaban siendo interceptadas y distraídas y llevadas cautivas a Babilonia. Babilonia es el sincretismo, Babilonia es la mezcla, Babilonia es la añadidura rabínica, es Talmud, es Zohar, es Cábala, es Midrash. Todo eso es Babilonia. Y no lo digo yo, lo dice la historia. De hecho, el Talmud se llama Talmud de Babilonia. ¿Por qué? Porque fue en el exilio donde lo hicieron. Y bueno, ellos se asimilaron a los ídolos de Babilonia, el pueblo, la casa de Judá, y cuando regresaron, después de 70 años, no regresaron siendo pueblo Kadosh, apartado, santo, sino que profanaron la tierra de Israel, y esto lo dice, lo podemos ver en todos los profetas, profanaron el nombre con sus ídolos, con sus mezclas, con sus añadidos. Y llegamos al día actual, donde ustedes, si estudian un poco y ven los orígenes de cada cosa, se van a dar cuenta que no es solo Torá y no es solo Biblia, no es solo la instrucción del Padre, sino que hay mucho, y muchas ovejas, lamentablemente, han sido interceptadas. Otras fueron interceptadas por mega congregaciones, porque venían de una mega congregación en el cristianismo y dijeron, bueno, no es tanto el cambio, me siento cómodo en un lugar grande, voy. En algunos países hay mega congregaciones de raíces hebreas y estuvieron allí sin discernir qué es lo que se come allí. Y en el corazón de Adonai hay un clamor. Y no es solo un clamor, sino que es un mandamiento. Porque una de las cosas que el Padre me mostraba es que es un imperativo. Él no está diciendo si tienes ganas, si te parece, sino si lo analizas antes. Él está diciendo, no en un lugar, en varios lugares, salid de allí, pueblo mío, y no os hagáis partícipes. Voy a tocar un punto un poquito delicado. Shalom a las hermanas que están por primera vez en misiones. Bueno, acá despegamos. Agárrense los cinturones. Vamos a volar un poquito. No estoy pensando en ninguna congregación, yo hablo en congregaciones, ¿sí? Dice la palabra en Corintios que no podemos compartir la mesa con una mesa que sea profana. ¿Dice eso? ¿Sí? Dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver lo santo con lo profano, qué unidad, qué had puede haber en eso. No puede haber nada. Ahora, cuando hay en un lugar Babilonia, con un sistema de sincretismo, de mezcla, donde hay esoterismo judaico, y no estoy en contra de los judíos, ¿eh? De hecho, mi esposo es judío mesiánico, sino que cuando se empieza a mezclar y se profana, muchas veces incluso el Shabbat, porque se pone de una manera que no está escrito en la Biblia,
y se comparte. No solo el Shabbat, lo que sea. Cualquier actividad donde haya invocaciones de ángeles, donde hay algo extraño que no está en la Biblia, por eso es tan importante que conozcas la Biblia, que leas, ¿sí? Para que Babilonia no te seduzca, no te inyecte una anestesia espiritual y te duermas y dejes de discernir. Dice el Padre, huid de en medio de Babilonia. No perezcas a causa de su iniquidad. Salgan de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe. Porque donde hay sincretismo religioso, donde hay mezcla, donde hay cosas que hay luz y tinieblas mechadas, entrelazadas, a Adonai no le gusta. En nuestro corazón, cuando hay cosas que son del otro reino, o cosas del mundo, o cosas de la carne, a Adonai no le gusta. Él es detallista, porque él es 3 veces Kadosh. Entonces, él tiene paciencia. Él tiene paciencia con los más nuevitos, con las ovejitas que fueron interceptadas y las llevaron hacia el judaísmo, donde no hay que ir al judaísmo, porque el judaísmo es una religión más que niega a Yeshua, es decir, que es anti-Mashiach. Yo sé que es fuerte, pero es la verdad. Entonces, tenemos que, sí, al judío hacernos judío, al griego hacernos griego, alcanzarlo para el Señor. Amén. Pero no ser partícipes. Porque viene juicio. Viene juicio. Viene juicio en lo personal, de acuerdo a la luz que estamos teniendo. Y a cada uno el Padre nos ha pedido algo. A cada una de nosotras el Padre nos ha pedido, sea un vínculo, sea algo a futuro, sea algo del pasado, sea lo que sea que el Padre te está pidiendo, obedece y suéltalo. Porque si no se convierte en idolatría y viene juicio sobre los idólatras. El Padre está diciendo sal, sal. No mires atrás como la mujer de Lot. Tienes que salir. Que no te ate lo almático. Que no te ate, ay, porque está mi amiga, porque está Pepito. No, no, no. Esto no es un club. Si querés hacer relaciones, anda a un club. Y ahí, buenísimo. Acá estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de salvación. Y la salvación es personal. Si el Padre te está hablando y oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón porque te lo va a demandar a ti. Y en el día del juicio no le vas a poder decir, no, lo que pasa es que estaba Juanita, que era mi mejor amiga, y no la quería dejar. Entonces te desobedecí. No, porque toda mi vida estuve allí. Tema amistades. Es otro tema. ¿Cuántas veces hacemos ídolos por los lazos almáticos? Y el Padre lo que está diciendo es, obedece, simplemente. No te muevas por emociones. Es difícil, yo sé que es difícil. A mí también me cuesta. No es fácil. Pero es morir al yo cada día, esa es la idea. Es cada día muero, como decía Pablo. Cada día muero, entrego, me rindo. El Padre me está hablando hace un tiempo atrás, te está hablando, Talita Cum, levántate, levántate, despiértate. Bueno, despiértate, no te vuelvas a dormir. Te está diciendo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Bueno, levántate. No estés más postrada emocionalmente pensando y pensando lo que te hicieron y lo que te dijeron. Levántate con poder de resurrección. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que en el tiempo de Isaías 60 es cuando Jerusalén está totalmente devastada, destruida. Es una profecía porque así va a estar. ¿Por qué? Porque va a caer juicio
Porque cuando no estamos alineados a la voz de Adonai, Adonai permite que el enemigo entre y haga estragos. En ese momento, Adonai dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Es levantarse no en tus fuerzas, sino en el Espíritu, en las fuerzas del Espíritu. Es despertarte y decir, ¿dónde estoy? Estoy en Babilonia, esto no es de Dios. Tengo una mezcla, tengo una confusión. No, Padre no quiere que yo viva así. O tal vez vivís en un ambiente que socavan tu autoestima y socavan quién tú crees, tu percepción de ti misma con técnicas narcisistas que no me voy a remitir solo a una congregación. Puede ser en tu entorno, en tu familia, en tus amistades. Y vivís confundida de quién eres, de quién eres realmente y cuál es tu valor. Porque Babilonia, confusión, entró a tu mente. Entonces, hay algo aquí. Dice Jeremías 51:9, quisimos curar a Babilonia, pero no fue sanada. Y en Apocalipsis 18:11, que tiene que ver con Babilonia, dice, los mercaderes lloran. Es decir, que hay dolor de los que se quedan. Yo he escuchado una y mil veces personas que dicen, no, pero va a cambiar. No, pero Dios me puso acá para hacer luz. Y está en medio de un ambiente totalmente perverso, narcisista, que la están recontra maltratando, abusando, exprimiendo toda la energía, la fuerza, todo. La están vaciando y se quedan. Y yo entiendo, hay gente que tiene ese celo, ¿no? Ese celo y ese ímpetu de decir, no, no, pero yo ahí voy a hablar lo que es la verdad de la palabra, que esto no es así. Y tienen ese fuego, ¿no? Ese celo. O tal vez son personas que ya hay como una indefensión aprendida, o sea, ya tiraron la toalla, ya no ni responden nada, están completamente resignadas y hacen así. Amén, amén, amén. Ya el sistema las fagocitó. Entonces, es difícil a veces el hecho de salir. Por eso es paso a paso. Por eso primero Yeshua te extiende la mano y te dice, Talita cum. Con esa fuerza del poder de resurrección, te abre los ojos y te dice, levántate, resplandece, porque hay tinieblas alrededor, pero sobre ti ya amaneció la gloria de Adonai. Y ahora lo que te estoy diciendo es no que conviertas, no que trates de cambiar a todo el mundo. Sal, sal, sal. Te despierto para que salgas. ¿Por qué? Porque son estructuras tóxicas, porque son vínculos abusivos, porque es una religiosidad sin verdad del espíritu. Y en 2 Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Elohim vivo. Como Elohim dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice Adonai Todopoderoso. Tremenda palabra, muy clara. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿La arrancamos la Biblia? ¿Qué hacemos? Me parece que hay que obedecer. Dice, no toques lo inmundo. Ustedes que llevan las vasijas de Adonai. Allí Pablo en 1 Corintios 6 estaba citando Isaías 52:11, que dice eso, apártense, apártense, salgan de allí. Nada inmundo toquéis, salid en medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas de Adonai. Hay una responsabilidad sobre nuestras vidas. Y esa responsabilidad es cuidar las vasijas.
Las vasijas tienen que ver con nuestra propia vida espiritual. Somos vasos de barro en sus manos. Y dentro está el tesoro precioso que es Yeshua, que es el Ruach HaKodesh. ¿Qué vamos a estar haciendo? Compartiendo, contristando al Ruach, contristándolo, profanando nuestro templo, compartiendo conversaciones, compartiendo rituales, liturgias, compartiendo cosas que nos hacen mezclar, nos hacen confundir. Por eso Adonai nos dice, salir no es perder tu identidad, es recuperarla. Porque Babilonia te va a decir, eres un rebelde. ¿A cuántos, no? Nos han dicho. Eres un rebelde. No. Si el padre te dice sal, estás siendo un hijo obediente, una hija obediente. No estás siendo rebelde. Quizá para el que se enseñoreó de ti, sí, obvio. Porque te estaba usando y manipulando. Entonces no le conviene que abras los ojos. No le conviene que te levantes. No te conviene que tengas identidad propia en Yeshua. Sino que le conviene que él o ella te maneje. Ahora, lo que Adonai nos está pidiendo nos va a dar señales si ya estamos yendo hacia la puerta y ya estamos saliendo. Una de las señales es sentirse incómodo ya. Como que lo que antes era normal y lo estirabas como normal, ya hay cosas como que te hacen ruido adentro, como que o lo olfateas, se lo discernís espiritualmente, como que no, esto no es. Mm. Otra señal es que en tu corazón preferís estar en shalom, en paz, antes que ser aprobada por la gente. Porque muchas veces buscamos la aprobación de todos y en nuestro interior hay un estrés tremendo, no hay paz. Otra de las señales es que ya no tenés que dar explicaciones a nadie. Estás segura de ti misma, de lo que Adonai te habló, de lo que él te dijo, de cómo él te está llevando hacia afuera, te está diciendo cruza, ya está. Entonces no tienes que dar explicaciones a nadie, no desde una perspectiva orgullosa, sino de que hay gente que, no sé si conoces, se explica de todo y se justifica y se explica y da explicaciones y explicaciones para qué, para querer agradar. Y eso genera abuso del otro lado. Otra de las cosas que es como una señal de que estás saliendo es que el silencio ya no te asusta. Vieron que hay silencios incómodos que a veces se generan incluso en conversaciones y uno adentro se siente como incómodo, como que tengo que explicarme, tengo que hacer algo. No, tranquila, estás tranquila. ¿Por qué el Padre nos habla de esto? Porque Adonai no nos formó, no nos hizo nacer para sobrevivir en la confusión. Él no quiere que vivamos en confusión, sino que vivamos en la verdad que nos hace libres. Por eso Él es el que va a juzgar a Babilonia. En Apocalipsis tenemos el juicio a Babilonia. Entonces, Él no te está pidiendo que pelees contra Babilonia. Él lo que te está pidiendo y lo que me está pidiendo es que no nos quedemos participando de esos lugares. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Babilonia va a caer, por más de que sea esplendoroso. Babilonia va a caer, pero el pueblo, el remanente fiel, el pueblo humilde, va a permanecer. El Padre nos está diciendo, Talita Kum, despierta, levántate y resplandece, toma tu posición, sal de Babilonia, porque lo que Elohim va a derribar no te tiene que encontrar a ti adentro. Estructuras, no te tiene que encontrar adentro, ni a mí tampoco. Hace aproximadamente unos 9, 10 años, nosotros conocimos la verdad de la Torá y veníamos de ser pastores en una iglesia cristiana y conocimos la verdad de la Torá a través de un versículo que habla del misterio de la iniquidad.
A partir de allí empezamos a ver enseñanzas, nos empezaron a contactar y surgió una frase en ese entonces que no existía, porque en ese entonces, más antes, donde no existía ni siquiera el Facebook, en el 2003 más o menos, que es cuando hubo todo el primer despertar del mesianismo y de las sendas antiguas, ya les digo, hace 10 años atrás, surgió una frase que fue popular, raíces hebreas. Impactó. Tal es así que se empezaron a hacer grupos, raíces hebreas Argentina, raíces hebreas España, raíces hebreas Cuba, raíces hebreas, cada país, raíces hebreas. Y allí entramos, todos entramos por esa puerta. Y en el transcurso de los años pasamos distintas etapas de hacer liturgias, de ver todo lo que es el abanico que se presenta, ¿sí? De enseñanzas, desde los que no creen en Yeshua, desde los que creen que Yeshua no es Elohim, desde congresos Ejad. Hemos pasado por un abanico de lugares y de enseñanzas. Y en un momento, en esa búsqueda, el Padre nos da esta palabra. Dile a mi pueblo, como mensaje de atalaya, que salga de Babilonia, porque por allí no es. Entonces me di cuenta que nosotros no tenemos rótulo, porque el hecho de tener rótulo, lo que ha pasado, les estoy hablando de hace 8 o 9 años atrás, se creó una moda. ¿Vieron como ahora el neopentecostalismo? Bueno, hace 8 años atrás, todos los pastores, como veían que muchos caudal de ovejas se venían para el lado de raíces hebreas, ¿qué hacían? Bueno, no decimos más Jesús, decimos Yeshua o Yahshua. Bueno, vamos a cambiar un poquito los nombres. El logo lo vamos a modificar, le ponemos algo hebreo, ¿no? Hubo cambio, hubo realmente un corazón circuncidado y se transformó en una moda. ¿Por qué? Porque, bueno, como en todo tiempo, en todo lugar, desde la Biblia, siempre hubo asalariados, que no les importan las ovejas. Hay asalariados. Cuando vieron el negocio, dijeron, bueno, vamos todo para allá. Y así estamos. Después empezó todo esto de Facebook, fue para peor, porque cualquiera puede abrir cámara y empezar a enseñar, sin conocer detrás el fruto de esa persona. Peligroso, peligroso. Por eso nosotros siempre preguntamos, ¿ustedes están aprendiendo con alguien? ¿Te congregas en algún lado? Porque no es bueno que la oveja esté pululando por ahí sola. Hay mucho de Babilonia, mucho. Y el corazón del Padre se duele, porque Yeshua no murió sino para las ovejas perdidas y heridas de la casa de Israel. Y nosotros entendimos que cuánta gente vino realmente desahuciada de las religiones. Cristianismo, catolicismo, testigo de Jehová, mormonismo, judaísmo, algunos, los pocos. Y vinieron con las últimas fuerzas, cruzando. Dijeron, aquí es, gracias, aquí es. Y fueron interceptados y llevados a Babilonia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Tenemos que volver a la palabra. Nosotros no tenemos rótulo. Nosotros somos pueblo. Nosotros somos aquellas ovejas esparcidas entre las naciones de la casa de Israel, injertadas en el olivo natural por medio de la fe, de lo que creímos que Yeshua hizo. No por obras para que nadie se gloríe. Y gloria a Adonai, pudimos ver cuál era la instrucción del Padre. Empezamos a estudiar, empezamos a ver qué era lo que decía Levítico, qué era lo que decía Deuteronomio, que
No lo sabíamos, lo leíamos como algo histórico. No sabíamos que el Shabbat había que hacerlo. Lo veíamos como algo de los judíos, algo histórico. El padre nos empezó a decir, Talita cum, despierta, 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 levántate. Bueno, ahora sal, sal. ¿Por qué? Porque el pueblo, el que tiene oídos para oír y oye lo que el padre está diciendo y lo que el espíritu está diciendo a su cajal, a su novia, a su congregación, no tiene carteles en la puerta y no es de ningún movimiento de raíces hebreas, ni de mesianismo, ni de cristianismo, ni de ninguna denominación. El pueblo camina a la voz del buen pastor, que es Yeshua HaMashiach, y a su palabra profética, con el Ruach de verdad. Nos ha libertado de todo movimiento que sea humano. A toda organización, tenga el rótulo que tenga, a toda institución, tenga el rótulo que tenga y la fama que tenga. Él no nos llamó allí, porque Babilonia es la religión. Cuando hay ese sincretismo, cuando hay ese quebrar tu vida y subyugarte y inclinarte ante otro ser humano que se enseñorea de las ovejas, como si él hubiese dado la vida, entonces ahí no es. Ahí no es. Y no lo digo desde el despecho, no lo estoy diciendo desde ese lado porque no tengo nada en contra de nadie, pero sí tengo algo en contra de toda confusión y del engaño que se generó y se sigue generando. Y puedo decirte y afirmarte que estamos en los últimos tiempos y la apostasía está entre nosotros. Porque apostatar es salirse de la emuná real hebrea. Es haber estado, conocido la Torá, conocido a Yeshua como el Mesías, como el Elohim de Israel, y apartarse a lo rabínico, a lo cabalista, a lo talmúdico, a los rezos, apartarse a los añadidos no bíblicos que vinieron de Babilonia, vinieron de Canaán, de los cananeos, de Egipto. Entonces, si nos estamos apartando de la fe verdadera, ¿no es apostasía? Dice que en el último tiempo aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos. A un escogido no lo van a engañar con una doctrina de hombres. ¿Sí? Porque si uno estudia, por ejemplo, la doctrina de John Derby, teología del reemplazo, Trinidad, el rapto pretribulación, ahí lo tenés. O sea, lo estudias y ves que eso cae porque no, fue de hombre. Entonces no te van a engañar por ahí. Porque no es, o sea, tu fe está basada en algo que era errado. Estamos hablando de la fe que es verdadera y que a eso le insertan. Por ejemplo, en un Sukkot dicen, bueno, tenemos que hacer Uspashim, los invitados. Bueno, hoy vamos a dar la bienvenida al patriarca Abraham. Y estamos invocando muertos, hermano. Y la palabra dice en la Torá que no hay que hacer espiritismo. Un ejemplo. Hay tantos. Entonces, ¿dónde estamos? La verdad que a veces temo por las ovejas porque veo gente que se ofrece, vamos a aprender Apocalipsis. Y te das cuenta que la persona está aprendiendo con un rabino cabalista. Y yo decía, ay, padre, libra a las ovejas, por favor. Sé que lo que estoy hablando es totalmente por ahí diferente a lo que estoy teniendo escrito acá. Pero es parte de levantarse. Y es parte de salir. Y es parte de perfilar hacia donde fuiste llamado. En mi caso, atalayar. Y sé que muchas veces no se digiere lo que hablo.
Es como que queda acá atragantado, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga ojos abiertos, que haga lo que el Padre está guiándoles en su ruaj. Yo no puedo callar, porque si no sería partícipe de Babilonia. Entonces, cuando el Padre nos dice, salid de allí, es ser libre de todo sincretismo, de toda mezcla de hombres, de toda religión, inclusive raíces hebreas. Y camines como pueblo, caminemos como hermanas, caminemos en la emuná, en esa crianza, en esa perseverancia, tomadas de la mano como hermanas, como familia, como pueblo que está peregrinando hacia la Nueva Jerusalén. Y que sí, muchas veces Babilonia nos ha confundido, muchas veces nos hemos dejado dominar y gobernar por personas narcisistas en Babilonia, abusivas. Muchas veces nosotras mismas nos obstinamos y nos resistimos voluntariamente a soltar lo que el Padre nos está diciendo. Y todo eso nos lastima, nos genera heridas. Y lo que el Padre quiere es sanar. No podés sanar. Del otro lado estabas en el otro campamento en Babilonia y cruzás y de nuevo te vas a Babilonia, nada más que con nombres hebreos. No vas a sanar nunca. No vas a ser libre nunca, porque es lo mismo. Recuerdo una vez cuando eh, hace muchos años recién empezábamos a hacer los Shabbat y poníamos las velas, poníamos la jalá, hacíamos la jalá trenzada, el vino. Y teníamos unos rezos, ¿no? Entonces mi marido tomaba el... Y bueno, vamos a rezar, vamos a hacer el rezo de la jalá, de bendecir el pan. Y en un momento yo me quedé y dije, pero estamos haciendo lo mismo que los rezos católicos. Yo estoy repitiendo algo que dijo alguien que escribió eso. ¿Quién es ese que escribió eso? Ni tengo idea. Y yo estoy repitiendo esas palabras que escribió ese alguien que no sé ni quién es y no lo estoy haciendo de corazón. Lo que el Padre quiere es que lo haga de corazón. Si no, no sirve. Y nos íbamos apagando en el espíritu. Nos íbamos apagando. Nos apagaba. Hasta que dijimos, no, no, por acá no es. Por acá no es. Entonces, sé que es fuerte, pero el Padre nos está queriendo liberar. Nos está diciendo, tenés que soltar para restaurarte. Él quiere liberarte, quiere sanar tu corazón, Él quiere restaurar tu identidad como hija. Cuando a mí me dicen, ¿y ustedes de qué religión son? ¿Qué son? Yo soy hija de Elohim, hija de Dios, le digo a la gente, ¿no? Yo soy hija de Dios, no, no tengo religión. Sigo la Biblia de tapa a tapa y camino según lo que dice la palabra. Punto. Se terminó la explicación. Entonces, es importante esto, ¿sí? Porque Babilonia puede estar, te repito, en una congregación, puede estar en un grupo, puede estar en tu familia, y es todo un sistema que opera desde la confusión, desde el control, desde la seducción. ¿Para qué? Para anular tu identidad. Y esto de confundir, vamos a ir un poquito, ¿tienen unos minutos más? ¿Me prestan unos minutitos más? ¿Sí? Bueno, vamos a ir un poquito más a lo personal, ¿no? Por allí se nombra algo como, es un término eh, que se usa mucho en el ámbito narcisista, que es gaslighting. Gaslighting es como nube de humo, ¿no? O luz de humo, ¿sí? De gas, que genera confusión. Y esto en la Biblia no es nuevo. La Escritura nos lo dice, obviamente, en otro término, ¿no? Pero es algo que siempre se usó la misma estrategia, nada más que con distintos escenarios, ¿sí? Porque el objetivo central de estar en un ámbito así es controlarte, es embriagarte mentalmente, como dice ebria, pero no de vino. ¿Por qué? Porque te intoxica. ¿Por qué? Porque te genera cortisol, cortisol, cortisol y adrenalina, 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 porque estás en estado de alerta siempre.
¿Para qué? Para querer agradar, para poder llegar al estatus que quieren que llegues, ¿sí? Para no perder el amor de alguien. Entonces, lo que hace es dominarte no desde las cadenas, sino desde la confusión, desde el gaslighting. Entonces, eso es lo que hace una persona que es perversa, es decir, está torcida, ¿sí? Porque hay gente que sí, que es violenta, ¿sí? Y te controla violentamente, ¿no? Hay veces que por ahí no es físico, pero con las palabras es violenta. Entonces, hay veces que no hay una violencia ejercida explícitamente, pero sí distorsionándote la realidad. Es controlando, diciendo, estás exagerando, no es tan así. Eso que pasó no fue así. No, no es para tanto, no. No, el problema eres tú. Yo reaccioné así porque tú me lo hiciste. No, no, no exageres. Entonces, lo que te hace es dudar de tu percepción. Lo que vos venís a hablar y estás segura, te hacen gaslighting, te confunden, te la dan vuelta y entonces te embriagan el discernimiento y decís, capaz que fue idea mía. No, tiene razón, capaz que exageré. No fue tan así en realidad. Entonces se mezcla mentira y verdad, luz y oscuridad, amor y abuso, amor, desprecio, ¿no? Halago, humillación, cercanía, castigo. Eso genera lo que se llama una disonancia cognitiva. Es como que acá adentro se hace un cortocircuito y se dice, pero me ama, pero me lastima, ¿no? Me habla de Dios, pero me está pastoreando, pero a la vez me está dando palo. Me lastima, me hace sentir que soy la peor, porque me da con la Torá, y me siento que no hay salvación para mí. Entonces esa confusión lastima, paraliza y anula la identidad, porque el cerebro lo que hace es confundirse. Fíjense que cuando Daniel fue a Babilonia, ¿qué hizo el rey de Babilonia? Le cambió el nombre, la identidad. Le cambió la comida, quería que coma cerdo, y le cambió el idioma. Es decir, que Babilonia te redefine, esa es la palabra, te redefine quién eres y te confunde, porque nosotros somos del pueblo de las ovejas de la casa de Israel, sí, pero ¿se acuerdan que Israel se dividió? Las tribus 10 del norte, las del sur, las otras dos, y aquí en estas dos están los judíos, la casa de Judá, ¿sí? Del hijo de uno de los hijos de Jacob, que era Judá, de ahí viene la tribu de Judá y de ahí viene el nombre judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos Israel. ¿Por qué? Porque venimos a ser ese Israel realmente espiritual. ¿Por qué? No como dice la teoría del reemplazo, que Israel fue reemplazado por una iglesia gentil, no. Pero sí somos un Israel espiritual porque creímos en la obra redentora de Yeshua y ahí Él nos injertó en el pueblo. Porque el pacto de Yeshua es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Dice que los dos serán un solo palo, dice por allí en Jeremías. Entonces, en Ezequiel, perdón, en Ezequiel 37. Entonces, cuando nosotros sabemos quiénes somos, tenemos esa identidad de decir, yo sé quién soy una hija de Dios, yo creo en toda la palabra, estoy entendiendo cosas que antes nunca me las habían enseñado y las quiero hacer por amor, porque el que me ama obedece lo que doy la instrucción. Entonces, no vas a dejar que nadie te redefina, que te digan que tú no puedes, que tú eres débil, que dependes de alguien, porque lo que quiere ese sistema, esa persona o ese ámbito es que te calles, que pierdas tu voz, que pierdas tu decisión, que sientas culpa constante, que pierdas tu identidad. Por eso la culpa es utilizada como mecanismo de sujeción. Babilonia siempre
te va a querer, y a mí también, manipular desde la culpa. Como que nunca llegás a la aprobación de Dios. Como que siempre estás en falta. Cuando nosotros entendemos que somos aceptos en el amado y que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y que no es por lo que hagamos, sino que somos salvos por fe, por emuná. Entonces, una de las cosas que el sistema babilónico narcisista hace es nunca pedirte perdón, siempre invertir la culpa y decir, tú me provocaste, lo que yo hice fue porque tú lo hiciste de esta manera. Entonces esto genera una culpa falsa, una culpa tóxica, y eso paraliza, te detiene porque te sentís indigna, y eso facilita el control. Por eso lo que Adonai está diciendo es que salgas de todo lo que es oprimente. Otra de las cosas que también es Babilonia es cuando te confunden y te hacen aislar para generarte dependencia solo de esa persona. Y te aísla de familiares, te aísla de amigos. Y eso lo que hace es que solo dependas de la persona que te está lastimando. Entonces, no esperemos, como dice la palabra, que sea sanada. Porque dice la palabra en Jeremías 51:9, quisimos curarla, pero no fue sanada. Una persona narcisista no cambia, no se sana porque no asume responsabilidad. No puede hacer teshuvá porque no se hace cargo de que haya pecado. Entonces, lo que el Padre nos está diciendo es que tengamos esa postura de decir yo hasta aquí llegué, no voy a permitir más y con amor poner límite. ¿Para qué? Para sanar, para liberar del cautiverio de Babilonia mi vida, de confusión. Porque esa confusión a la larga trae ansiedad, trae crisis de ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Pérdida de memorias, como esas lagunas, ¿viste? Que se te hacen a veces como que se te pone la memoria en blanco, una sensación de mareo, de como que hubieras tomado vino, ¿no? Y todo eso es por un daño psicológico prolongado, de confusión. Entonces, lo que el Padre realmente nos está diciendo es, sal, porque la verdad no está allí. La verdad es la que te hace libre. La verdad es la que hace que realmente vuelvas a validarte, vuelvas a creer en ti, vuelvas a creer en lo que yo hice en tu vida, en el propósito y la asignación que yo te di, en reconstruirte con la ayuda del Espíritu y que realmente vives en una libertad de quién eres realmente. Ya no justificas, ya no dudas, ya no hay esa confusión mental, sino que hay paz, vuelve la paz. ¿Por qué? Porque te levantaste, resplandeciste y ha venido tu luz. Y entonces lo que el Padre nos está diciendo es que primero tenemos que levantarnos, despertarnos. Después levantarnos y resplandecer. Es paso a paso, es paso a paso. Primero es despertarte y sacar a Babilonia de adentro, sacarla a esa Babilonia interna, esa confusión interna, sacar el trauma, hablarlo, por eso es tan importante la sanidad interior. ¿Para qué? Para que puedas empezar a resplandecer, que no estés más opaca, que puedas empezar a brillar con el brillo del Espíritu, puedas empezar de nuevo a tener tu voz, puedas sanar a través de esa restauración y que sea Elohim gobernando tu vida, el príncipe de Shalom, Yeshua gobernando nuestra vida. Y una de las cosas que es importante, que Él nos pide que salgamos porque Él quiere hacernos libres de ese estado interno que produce la confusión, el abuso, y Él quiere gobernar nuestra vida. Él quiere ser el que nos dé Shalom y gobierne nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice que otros señores se enseñorearon de nosotros, pero solo a ti te daremos la gloria. Amén. Así que vamos a orar para
para cerrar este tiempo. Padre, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Abba. Tú eres fiel y verdadero y tú nos quieres libres. Libres para reír, para danzar, para gozarnos, para amarte, así como tú lo has querido desde un comienzo, con total libertad, como tu esposa, como tu niña. Yeshua, te pido que tú estés quitando a todo lo que es Babilonia de nuestras vidas. Muéstranos donde hay mezclas y no nos damos cuenta, donde nos estamos mezclando en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en nuestras creencias. Muéstranos y que tu verdad nos haga libres. Haznos sanas, haznos limpias, como esas vasijas. Te pido, Padre, que nos ayudes y nos quites toda confusión mental. Que haya paz, que haya aguas mansas, aguas quietas en nuestro interior. Quita todo estrés, quita todo estrés, todo aquello que genera esa confusión y ese cautiverio, Padre. Tú quieres a tus hijas libres, tú quieres a tu pueblo libre, sin error, sin confusión, sin mentiras, sin sincretismo, sin engaños, sin mezclas, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aleluya. En ti somos libres, Yeshua. En ti queremos edificarnos. En ti, Yeshua. Que nuestra vida sea como esa casa en la roca. Que realmente seamos edificadas bajo tu fundamento y bajo tu roca. Te doy gracias, Padre. Gracias por esta tu palabra. Gracias. Ayúdanos. Cada una en su proceso, Padre. Alguna se está despertando, alguna se está levantando, otra se está afianzando con la asignación que le has dado, otra está saliendo y va a salir a partir de hoy de Babilonia. Aleluya. Gracias, Abba. Bendigo a cada una de mis hermanas y de aquellas que han de ver este mensaje. Bendícelas y guíalas a toda verdad, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.